Soy Víctor Ruano. Nuevamente me complace estar con ustedes, fieles oyentes de este su programa, Voces con el Pueblo, que hoy miércoles les comparto, sustituyendo al querido padre Toribio Pineda, deseando que vaya mejorando significativamente en su salud, para tenerlo nuevamente entre nosotros. Continúo con la segunda parte de mi reflexión a raíz del pronunciamiento que la diócesis de Jutiapa hizo sobre el proyecto minero en Asunción Mita, rebautizado con el nombre de Era Dorada. El pronunciamiento de la diócesis de Jutiapa denuncia la traición desde lo local y la pobreza política. Particularmente doloroso resulta el papel de las autoridades municipales, además de doloroso, preocupante e indignante. Cuando un alcalde permite o avala acciones contrarias al mandato ciudadano, no solo comete un error político, sino que traiciona la esencia misma de su función. Gobernar contra el mandato explícito del pueblo no solo es un error político garrafal, sino que es una falta ética. El poder local debería ser el primer defensor de la voluntad popular. Sin embargo, en este caso, se ha convertido en un eslabón más de la cadena que facilita la imposición del proyecto minero. Y recordemos, estimada audiencia, que no hay mayor traición que gobernar contra el pueblo que te ha elegido. Esa ruptura del pacto democrático erosiona la confianza ciudadana y envía un mensaje peligroso, y es que el voto no garantiza representación real. El poder en clave cristiana es servicio, y cuando deja de hacerlo, se convierte en dominación. No hay mayor pobreza política que gobernar de espaldas al pueblo. Esta traición erosiona la confianza, vacía la democracia de contenido y convierte el voto en una ilusión y hace de la democracia un cascarón, un sinsentido. Otro elemento clave de la denuncia diocesana es la división social, como la estrategia silenciosa para favorecer la codicia del gran capital y la avaricia de las autoridades nacionales. Mientras las decisiones se toman en oficinas que ignoran la realidad de las comunidades, en tribunales amañados y corruptos en su mayoría, en el territorio de los pueblos se libra una batalla que es la del tejido social. Las empresas mineras han desplegado estrategias de aceptación comunitaria, que incluyen promesas de empleo, donaciones y apoyos selectivos. Las llamadas estrategias de responsabilidad social, de las que hablan gamonalmente las empresas, no construyen desarrollo, sino compran voluntades y generan división. Estas prácticas, lejos de construir un desarrollo sostenible, generan división, provocan confrontación. Comunidades que antes convivían en armonía, ahora se encuentran fragmentadas, enfrentadas por intereses inducidos desde fuera. La pobreza y la necesidad se convierten, lamentablemente, en herramientas de presión de parte de los magnates mineros y de parte de políticos oportunistas y clientelistas. La dignidad se pone en venta bajo la promesa de oportunidades que en muchos casos nunca llegan o lo hacen de forma mezquina, precaria y utilizando o aprovechándose de la necesidad de las comunidades empobrecidas y en miseria. Es así como la pobreza es instrumentalizada, la dignidad de las personas se pone en riesgo. Lo que antes era comunidad, hoy es conflicto inducido. Frente a este escenario, el comportamiento del Estado ha sido
En el mejor de los casos, pasivo. En el peor, cómplice. Instituciones como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas han mostrado una preocupante falta de respuesta ante las denuncias. El Congreso, por su parte, guarda silencio. Los representantes del departamento de Jutiapa evitan posicionarse con claridad frente a este problema. Y si dicen algo, es de manera ambigua. Los medios de comunicación locales no recogen la protesta de los pueblos, ni el malestar de las comunidades. Y el sistema de justicia, lejos de actuar como garante de derechos, aparece cada vez más alineado con los intereses de las corporaciones mineras. Ese silencio de parte del Estado y de sus instituciones no es neutral, es una forma de tomar partido, porque cuando el Estado calla ante la injusticia, habla a favor del poder o de quienes lo detentan. La inacción del Ejecutivo, particularmente del presidente Bernardo Arévalo y su equipo de gobierno frente a un conflicto de esta magnitud, resulta profundamente preocupante y decepcionante. Porque cuando el Estado calla, legitima, legaliza o justifica esas situaciones que aquí denunciamos. Cuando el Estado calla ante la injusticia, se está situando a favor de quienes ejercen el poder político y económico de los núcleos más poderosos de una sociedad. El pronunciamiento de la diócesis de Jutiapa alerta sobre el impacto del proyecto minero en Asunción Mita, que no se limita a esa población. Diversos estudios han advertido sobre los riesgos para la cuenca transfronteriza Ostúa, Lago de Huija, Río Lempa, que es una cuenca que contiene una fuente vital de agua que abastece a millones de personas en la región, especialmente en El Salvador. Esto convierte el conflicto en un asunto internacional. No se trata solo de soberanía local, sino de responsabilidad regional. La contaminación de estas aguas podría desencadenar tensiones binacionales y afectar derechos humanos fundamentales. El agua, estimados oyentes, recurso esencial para la vida, está siendo puesta en riesgo por un modelo que prioriza la rentabilidad o el negocio sobre la sostenibilidad. Ponerlo en riesgo por intereses económicos no solo es irresponsable, sino es éticamente inaceptable. Lo que ocurre en Asunción Mita no es un caso aislado, es parte de una dinámica más amplia en toda América Latina, donde comunidades enteras enfrentan proyectos extractivos impuestos sin consulta real e informada. Aquí se enfrentan dos visiones de desarrollo, una basada en la explotación intensiva de recursos naturales para beneficio de unos pocos, y otra visión centrada en la vida, en el territorio y en el bienestar colectivo de las comunidades. La pregunta de fondo es simple, pero contundente. ¿Quién decide sobre el futuro de los territorios? Si la respuesta no es el pueblo, entonces la democracia es solo una fachada. La resistencia del pueblo de Asunción Mita es una resistencia pacífica, y podemos decirlo también, es una resistencia evangélica, no es un capricho, ni una postura ideológica, es la defensa legítima de derechos fundamentales, el agua, la salud, el ambiente, la vida. Criminalizar esta defensa, como ha ocurrido en otros contextos del país y del continente, sería un paso más hacia la descomposición democrática. Defender el territorio no es un delito, es un acto de responsabilidad histórica. Defender el agua no es un radicalismo ideológico y ciego, es cuestión de sentido común en un mundo que se está quedando sin agua. En la tradición bíblica
estimados oyentes, los profetas no fueron neutrales, denunciaron la injusticia, desenmascararon el poder y caminaron con el pueblo. Hoy esa voz resuena en Asunción Mita. Defender el territorio es hoy una forma concreta de anunciar el reino de Dios. La fe auténtica no se encierra en el templo, se encarna en la historia. Y hoy esa historia pasa por la defensa del agua y de la vida. Frente a esa realidad, las demandas del pueblo de Asunción Mita y de las comunidades cristianas de la diócesis de Jutiapa, como de las organizaciones sociales y ambientales, son demandas claras y justas. Respeto al resultado de la consulta del 18 de septiembre del 2022, suspensión de las actividades mineras en toda la zona, investigación de las irregularidades en permisos y estudios ambientales, fin de las prácticas de división maliciosas que se generan en las comunidades y una respuesta clara y responsable de parte del Estado a partir de sus instituciones que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver también con el medio ambiente. Como ven, no se trata de peticiones extremas, se trata de condiciones mínimas para una sana convivencia democrática. Estimados oyentes, que quede claro, y ojalá llegue a oídos de las autoridades y de los magnates mineros. El pueblo ya decidió. El juicio de la historia está en marcha. El caso de Asunción Mita es una prueba decisiva para la democracia guatemalteca. Ignorar la voluntad popular en favor de intereses económicos no solo vulnera derechos, sino que sienta un precedente peligroso para todo el país. El pueblo de Asunción Mita ya habló. Lo hizo en paz, con claridad y dentro del marco democrático. Ignorar ese veredicto no solo vulnera derechos, compromete el futuro del país. La historia juzgará este momento. A quienes callaron, a quienes cedieron, a quienes lucraron, pero también recordará la dignidad de un pueblo que resistió, pacífica y dignamente. Hoy, más que nunca, es necesario recordar una verdad elemental. La soberanía no se delega ni se negocia, se ejerce. Y en Asunción Mita, el pueblo ya la ejerció. La pregunta es si el Estado estará a la altura de respetarla, o si seguirá confirmando que en Guatemala la democracia tiene precio. Asunción Mita se ha convertido en un signo de contradicción. Ahí se enfrentan dos proyectos, uno que apuesta por la vida y el otro que sacrifica la vida. Respetar la voluntad popular no es un gesto de cortesía, es una obligación democrática. Defender el agua no es radicalismo ideologizado, es humanidad, es sentido común, es darle sustento y contenido a la democracia. Y la pregunta sigue abierta, estimados oyentes. ¿Estará el Estado del lado del pueblo o del lado de la mina?